Qué gusto verte por aquí. Gracias por querer compartir esta aventura conmigo que seguro te va a cambiar la vida. Ya vas a saber al terminar este taller por qué te digo eso. Te quiero invitar a mi nueva casa. Me acabo de cambiar a un espacio mucho más pequeño porque mi hijo de 30 y mi hija de 28 ya volaron, así que es mi primer cambio de mujer sola. Ya vas a saber más cosas de mi historia, donde quiero compartir contigo toda esta experiencia. Sé que no lo has pasado bien, sé que entre la pandemia, los duelos, las crisis económicas, lo caro que está todo, estás transitando igual que todos situaciones difíciles. Sin embargo, te quiero decir que después de vivir esta experiencia, a lo mejor no te voy a modificar tus problemas, pero te aseguro que sí la forma de mirarlo. ¿Y sabes por qué? Porque durante el resto de esta hora que viene, te voy a entregar 7 habilidades que te van a permitir vivir en tranquilidad, armonía y calma en cualquier situación que estés transitando en tu vida. Sí, yo sé que te parece extraño y un tanto pretencioso. Son 7 habilidades que te van a servir para cualquier situación en tu vida. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque llevo 30 años de experiencia y porque en todo el trabajo con mis investigaciones, con mis pacientes y mis estudios y mis caminatas, como siempre le he llamado a mi vida, he podido transmitir y desarrollar y llevar a la práctica estas 7 habilidades que a toda esa gente le cambió la vida. Por eso es que estoy tan segura y tan tranquila de poder compartir contigo esta experiencia, porque sé que también a ti te van a acompañar y ayudar a vivir la vida, tus problemas y tus dolores de una forma diferente. Bueno, yo fui la primera en transitar por toda esta situación. Yo tuve que practicar en mí todas estas habilidades. Y tal vez hay algo en mi historia de niña que me ha llevado a estar donde estoy y hoy frente a ti para contarte esta experiencia. Siempre desde muy pequeña tuve la sensación, y yo te diría casi el mandato, de dar lo mejor de mí. Recuerdo que incluso tenía 7 años cuando juntaba dinero vendiendo jugo a las afueras de mi casa en la ciudad de Temuco, región de la Araucanía, por si estás fuera de Chile escuchando esto, donde le vendía jugo a unos estudiantes porque al frente de mi casa había una universidad. Y después de jugar fútbol o algún deporte, porque tenía justo la cancha al lado, ellos me compraban amorosamente vasitos de jugo. Bueno, yo juntaba este dinero y se lo llevaba a un asilo de ancianos, a un hogar de ancianos que quedaba como a 15 o 10 cuadras de mi casa. En ese momento un niño de 7 años podía caminar con toda seguridad por la ciudad sin sentir ni miedo ni riesgo alguno. Bueno, yo no recuerdo ni cómo, pero llegaba a este hogar que estaba gobernado por monjas y le daba este dinero juntado por los jugos para que compraran, según yo, muchas cosas, pero debe haber sido tan poco el dinero que las monjas, con una ternura maravillosa, lo recibían como si estuvieran dando una fortuna a estos ancianos maravillosos, a los cuales incluso iba a acompañar el resto de la tarde. Siempre sentí que tenía que dar lo mejor de mí, incluso pensé ser monja, pero después desecho esa posibilidad, quería vivir una vida común y corriente e ingreso a estudiar psicología. Eso me llevó a tener que dejar la casa de mi padre y de mi madre, cosa que me hizo muy bien. Vengo de un hogar muy conservador, muy estricto, y esa, entre comillas, liberación de haber salido de la casa a venirme a la capital de Chile. Mis papás en ese momento fueron trasladados a la región del Maule de Chile, llamada Talca, la ciudad, para poder empezar a trabajar como independientes. Mis papás siempre fueron comerciantes durante toda la vida, hasta que mi papá decide empezar a trabajar en unos supermercados que antiguamente se llamaban Las Brisas. Ese traslado de mis papás a esta zona del Maule me lleva a mí a irme a vivir a Santiago, a una pensión donde
permanentemente tuve que trabajar y estudiar todo el tiempo mientras estaba en la universidad en un periodo, los 80, tremendamente complicado a nivel social y político dentro de nuestro país, donde por supuesto mi universidad no estuvo al margen de todos esos cambios, de protestas continuas y de un montón de situaciones que hacían ver un Chile distinto. Después de eso empiezo yo a darme cuenta dentro de mi carrera universitaria que no sabía nada y salgo de la universidad con una sensación que me hacía no estar preparada, y hasta el día de hoy lo digo, para poder hablar desde mí, porque siento que no soy iluminada ni sabia, no tengo ninguna condición especial, solo soy muy estudiosa. Y ahí nace la Pilar patológicamente curiosa, investigadora, que se pone a caminar desde muy temprano en su desarrollo profesional por América Latina. Y me pongo a caminar por América Latina, a hacer muchos estudios. Mis primeros trabajos, incluso te cuento, fueron preparaciones de mujeres hacia el parto. Ahí conecté con el inicio de la vida, de ahí pasé a terapia de pareja, con la sexualidad, con todo lo que implicaba antes y después de un bebé dentro de una familia. Paralelo a eso, mi vida empieza a transitar con una serie de dificultades. Me caso a los 22 años, me costó mucho tener a mis hijos, fue en esa época, piensen, hace 30 años atrás, muy difícil todos los tratamientos de fertilidad, y a los 11 años me separo del papá de mis hijos, de mi hijo y de mi hija, un hombre bueno, pero que simplemente un proceso que había llegado a su final. Yo siempre digo que tengo casi todos los estados civiles que una persona puede tener. Después de eso, caí en la clásica relación, no sé si es la clásica, pero frecuente relación tóxica, donde intenté tratar de salvar, donde yo, con una codependencia emocional y muy bajo amor propio, establezco una relación que me enseñó mucho, pero que también debe ser la que más me ha hecho sufrir. Después de eso aparece el amor de mi vida, que está conmigo muy poco tiempo, 9 meses sano, 9 meses enfermo de un cáncer de páncreas, y antes de poder comprometernos formalmente, fallece, se va. Pero estuvo conmigo lo suficiente para haberme cambiado la vida y para yo ayudarlo a partir. Estoy segura que yo llegué a su vida para acompañarlo en ese proceso de partida que determinó que durante toda mi vida, casi ya más de 20 años, he acompañado a personas en proceso de muerte, a cruzar el puente, como le llamo yo. Y después de eso quedo sola, con esa soledad femenina que es absoluta, y que después, casi a los 49, 50 años, me reencuentro con un hombre que conocí hace 15 años, y yo, fuerte y aguerrida, me vuelvo a casar casi a los 50. Esa relación duró 4 años. Por distintas situaciones no funcionó, y ahí aparezco como divorciada, porque en la separación de mis hijos el divorcio en Chile no existía. Había algo que se llamaba anulación del vínculo. Entonces fui anulada, de ahí quedé madre soltera, como digo yo, de 2 hijos. Después, esta relación que me enseñó tanto, después casi viuda, y después divorciada. Así que no me falta nada de experimentar, pero quiero decirte que no me arrepiento de nada de lo vivido. Hoy encuentro que hubo cosas que no debieran haber sido transitadas por mí, no eran necesarias, pero quizás vistas desde hoy sí lo fueron, porque son las que me permiten estar sentada aquí con toda la empatía, sabiendo o entendiendo, mejor dicho, desde el corazón, todas las situaciones difíciles que te han tocado transitar. Por eso yo soy la primera en aplicar de una u otra forma estas 7 habilidades que te voy a contar hoy. Como ves, mi vida ha sido acontecida, de ahí sale esta Pilar que hoy, desde la investigación, desde el estudio, decide meterse junto contigo, y gracias a tu generosidad de querer compartir esta formación en el mundo de lo digital. Esa introducción que es nueva para mí y que me está haciendo desarrollar esta nueva habilidad de comunicarme contigo a través
de una cámara. Así que así vamos a partir este desafío que ya te voy a contar de qué se trata y que tiene que ver con establecerte formas de transitar eso que estás viviendo, pero de una manera distinta. Seguramente te debes preguntar cómo lo voy a hacer para poder entregarte estas herramientas que dije anteriormente que te cambiarán la vida. Por eso es que estoy tan feliz de que estés aquí. Estoy además muy contenta y agradecida de tener la oportunidad de entregarte en forma absolutamente gratuita todo este contenido que he estudiado por tantos años. Te juro que le he abierto el corazón y le he puesto toda la cabeza y todo el estudio posible, porque estés donde estés y estés viviendo la situación que quieras vivir, yo te aseguro que vas a mirar la vida distinto. No te prometo para nada cambiar tus situaciones reales en tu existencia, pero sí te prometo poderlas mirar de una forma distinta. Alguien dice por ahí que si se miran las cosas de forma distinta, esas cosas cambian. Bueno, vamos a tratar de postular a esto. Te prometo que si logras poner en práctica y trabajas desde la conciencia y sobre todo desde el estar despierta o despierto, cada una de estas habilidades vas a obtener tranquilidad, armonía y calma, que es la promesa que te hago con estas 7 habilidades que he estudiado, bueno, durante muchísimos años, como te acabo de contar. Bueno, así que te pido que te pongas cómodo, cómoda, que apagues o silencies tu teléfono para que te entregues a conocer estas 7 habilidades. Puedes tener incluso un cuaderno o, si eres más joven, un celular para ir registrando estos contenidos. Yo, a mis 56 años, soy de cuaderno y de agenda todavía, así que puedes elegir la forma en que vas a poder transitar por esta información. Bueno, y vamos rápido a que conozcas estas 7 habilidades, a ver cómo te llegan a tu corazón y cómo puedes decantarlas en tus experiencias de vida. Bueno, entramos a estas habilidades. Mira, quiero pedirte que las escuches, que las anotes y que de alguna manera te vayas dando espacios de reflexión entre una y otra. Como tú eres la que maneja el ritmo en el cual vas conociendo toda esta información, anda respirando y decantando cada una de ellas. ¿Te parece? Bueno, partimos por la primera habilidad. La primera habilidad es reconocer y ser capaz de darte cuenta que has perdido la calma. Esto parece obvio, pero no lo es, porque pueden haber situaciones en tu vida que evidentemente a los ojos de cualquiera podrían ser definidas como garantizadoras de perder la calma. Una muerte, una pérdida de trabajo, una separación de pareja, un problema con los hijos, una enfermedad de tus padres. Nadie podría dudar que esas situaciones son generadoras de pérdida de tranquilidad, armonía y calma. Sin embargo, como estamos mandatados por una cultura del sufrimiento, hay un montón de situaciones que te has acostumbrado a vivir como si fueran normales, pero que no lo son. Si tienes problemas o ruido en la cabeza con cualquier situación que te quite paz, eso también es una situación que quita tranquilidad, armonía y calma. Esa situación que de una u otra manera te lleva a perder esa armonía puede ir desde que tengas problemas con el azúcar, que te cueste dejarla, que seas adicta al chocolate o a alguna bebida gaseosa y cada vez que la tomas o comes hay algo en ti que te hace perder esa sensación de armonía. A lo mejor llevas muchísimos meses sin tener relaciones sexuales con tu pareja y eso te hace ruido y te llena de angustia, pero no lo has conversado. O tienes un problema con un hijo adolescente que ayer cerró la puerta en forma violenta de su habitación y no supiste qué hacer. Tal vez te cueste mucho poner situaciones límites con tu madre o tu padre donde ellos intervienen de forma casi violenta con respecto a tu autonomía de adulta o de adulto. Son situaciones comunes,
cotidianas, problemas económicos, tu cuenta económica no está bien. Entonces, ¿qué se hace? Porque te acostumbraste a vivir en esa tensión. Lamentablemente utilizamos nuestra energía cotidiana tan mal que no nos damos cuenta que estamos acostumbradas o acostumbrados a vivir en situaciones disarmónicas que no te permiten respirar profundo, a lo mejor poder estar en una sensación de tranquilidad y donde puedes percibir quizás en este mismo instante que tu respiración es entrecortada, que con lo que te estoy diciendo o haciendo sentir te hago suspirar sin darte cuenta, o tal vez apretar tu panza y tu garganta con ciertas necesidad de emocionarte. Bueno, lo primero entonces que hay que hacer y la primera habilidad es la conciencia. Quiero que te des cuenta de situaciones disarmónicas en tu vida, normales, comunes, que ya te acostumbraste a vivirlas, o por el contrario, alguna de esas disarmónicas violentas que irrumpen la vida como si fueran una encomienda y que llegan sin dirección, sin horario e interrumpen tu tranquilidad dentro del día. Una vez que hayas identificado cuáles son esas situaciones que te quitan la paz, te voy a pedir que identifiques si en tus pensamientos hay alguna creencia que te lleve a conformarte con aquellas situaciones, o al revés, negarlas o enrabiarte. Esas creencias son creencias que yo les llamo limitantes y que te impiden darte cuenta que tienes todo el derecho a ser feliz, que el estado natural del cuerpo es la salud, que el estado natural de la mente es la paz y que el estado natural del alma es el amor. Y cualquier situación, consciente o no, que te saque de aquellos estados es algo que hay que trabajar. Entonces te pido que, conociendo esta primera habilidad que es la conciencia o el estar despierta o despierto, puedas anotar en ese cuaderno donde estás registrando estas habilidades aquellas situaciones que te quitan paz, armonía y calma. Primero necesitamos darnos cuenta, sin eso es imposible trabajar. Y así, una vez que puedas tener registradas estas situaciones, vamos a entrar a la segunda habilidad, que yo diría que es una habilidad maestra y que en este año quizás es una de las más importantes a trabajar, con otra que te voy a mencionar muy pronto, que es la gratitud. Quiero que empieces en este mismo instante a mirar a tu alrededor. Gira la cabeza hacia un lado, mira qué hay a tu izquierda o a tu derecha, de frente o atrás tuyo, y empieza a agradecer cada una de las cosas que ves. Primero estamos agradeciendo solo lo concreto, ¿verdad? Que a lo mejor ves una flor, a lo mejor ves un adorno, a lo mejor te das cuenta que estás sentada en un sillón tremendamente cómodo, a lo mejor tienes una televisión enfrente, en fin. Cualquier cosa que tengas a tu alrededor es digna de agradecimiento. La gratitud no tiene que ver con un gesto de buena educación, que sin duda ayuda y colabora al vínculo social que podamos desarrollar. La gratitud es una actitud de reverencia, de absoluta rendición frente a las cosas que la vida te entrega, y va mucho más allá y es muchísimo más profunda de lo que usualmente la trabajamos. Hoy te quiero decir que la gratitud es una actitud de vida que pasa por agradecer el agua que te tomaste o con la que te bañaste, ese café que pudiste desayunar o a lo mejor el beso de alguien que te importa. De hecho, quiero contarte una historia que probablemente, si me has acompañado durante toda mi vida profesional, conoces, que es la historia de Jaime. Jaime fue un paciente que yo tuve. Esa palabra nunca me ha gustado mucho, nunca he sabido cómo llamar, si paciente, consultante, cliente, como que los psicólogos nos llevamos tratando de descubrir y todavía no encuentro ninguna que me llegue al corazón, porque al decir paciente le pongo a él
la rúbrica de que padece de algo y yo también padezco de muchas cosas, entonces no me termina de convencer. Cliente es una sensación comercial que tampoco está en mi corazón sentir, y consultante es como si yo tuviera las respuestas que muchas veces no las tengo. Entonces no he podido encontrar una palabra. A lo mejor tú después de esto me ayudas y me das luces de palabras alternativas. La verdad es que dentro de toda esta situación, la gratitud termina siendo una actitud de reverencia que te permite agradecer todo lo que tienes porque es una bendición y todo lo que no tienes porque estás aprendiendo de ello. Y eso fue lo que me enseñó Jaime. Jaime llega a mi consulta, un hombre de 40 años, ciego o no vidente, como prefieras llamarlo. Entra a mi oficina con un bastón y me cuenta que estaba muy deprimido, que acababa de terminar una relación afectiva, estaba en la mitad de la vida. Antes, en esos años, era un clásico que a los 40 años las personas y sobre todo los hombres manifestaran una crisis al cumplir esta edad. Yo lo escucho atentamente y le doy una tarea que siempre le doy a la gente que manifiesta algún grado de depresión o de tristeza en la primera sesión. Generalmente esa tarea se da por, yo diría, por obviedad, porque se supone que permanentemente vas a tener éxito al realizarla. Bueno, le digo entonces que por favor me registre todas las cosas buenas que le pasaban en el día. Él tenía un asistente que le traducía del braille, que es el alfabeto de ellos, al alfabeto nuestro, por lo tanto, técnicamente esa tarea la podía hacer. Él me dice que perfecto, que le parece apasionante empezar a mirar su día de manera distinta. De hecho, me dice en forma risueña, voy a aprender a mirar diferente, pero sin ver. Él es ciego de nacimiento. Y se va de la oficina. Se va incluso con esta carcajada o con esta sonrisa de que me dice, me vas a enseñar a mirar, y yo nunca he visto. Me acuerdo que esa fue la última frase que dijo cuando salió de la oficina. Y dentro de ese recuadro yo empiezo a revisar la sesión y con una soberbia mía espectacular, yo dije, me equivoqué. Yo nunca debiera haberle dado esta tarea. Y mi razón y mi soberbia era porque era ciego, porque tenía 40 años y porque esa tarea, según yo, soberbiamente en ese instante, estaba condenada al fracaso. Y se supone que uno la da porque es una tarea sencilla de realizar en la primera sesión y que generalmente tiene mucho éxito. Bueno, tanta fue mi estupidez o mi ignorancia o mi prejuicio, como le quieras llamar, que cuando él vuelve a la segunda sesión, yo le pido disculpas. Entrando, él entra, ese es un detalle importante, mira, él entra con un maletín, junto con el bastón, y el maletín lo deja a un lado. Yo ni lo miré, el maletín, y le empiezo a decir que me disculpe, sin que antes él pudiera siquiera empezar a hablar, que me disculpe, que me equivoqué, que esa técnica de esa tarea se da bajo ciertas condiciones y que yo supuse que él las podía hacer, pero que siento terapéuticamente que cometí un error. Él se empieza a reír y me dice, Pilar, ¿por qué me dices eso? Yo le digo, porque me parece muy difícil que hayas sido capaz de hacer esta tarea. Él vuelve a sonreír y me dice, Pilar, yo entré aquí con un maletín. Yo le digo, sí, lo estoy viendo acá. Me dice, tómalo y ábrelo. Lo abro y saco en mi más absoluta inocencia y no entendimiento de lo que estaba haciendo. Saco 4 cuadernos, en ese momento se les llamaba anillados, la gente de mi edad va a recordar lo que es eso, donde habían de este grosor más o menos anillos, 4 grandes bloques, 4 cuadernos. Y yo pregunto, ¿qué es esto? Y él me dice, mi tarea.
Yo no les puedo explicar mi cara de asombro, que él evidentemente no vio, pero se hizo un silencio profundo que él sí percibió. Y me dijo, ¿te asombra? Yo le dije, mucho. A tal punto le digo que empiezo a pensar que tienes algo más que una depresión, porque me parece insólito que en una semana hayas registrado información en estos 4 cuadernos. Él me dice, casi con culpa, ay, me dice Pilar, revísalo, a lo mejor no lo hice bien, pero yo me siento mejor, me dice él. Yo le digo, bueno, déjame revisar uno. Tomo uno al azar y empiezo a leer, y yo te diría que en la mitad de la segunda página yo empiezo a llorar. Él percibe esto y me dice, Pilar, ¿estás llorando? Y yo le digo, sí. Y él me dice, pero ¿no es extraño que un paciente llegue a verte sintiéndose increíblemente bien, mucho mejor que en la primera sesión, y la psicóloga que lo atiende se ponga a llorar? ¿Esto no era al revés? Y yo me río a carcajadas y le digo, sí, claro, lo que pasa es que todo lo que leo no lo veo, y yo veo, y tú no. Se mueren las cosas que él logró registrar. Registró la temperatura de la ducha, registró el olor a pan tostado, registró la textura del jabón al pasarla por el cuerpo, la maravillosa sensación de ponerse un pijama limpio o acostarse en una cama con sábanas recién lavadas. Registra la carcajada de un niño a la distancia, la gentileza de una cajera en el supermercado. Y yo empiezo a revisar mi propia cotidianidad y yo no veía nada de esto, que podría estar horas de horas diciéndote todo lo que Jaime registró. De hecho, no fue nunca más. Él dijo que se sentía bien, que tenía todo resuelto, que le había enseñado, me encontró la mejor psicóloga del planeta, que le había enseñado a mirar el día de manera distinta y que ya no necesitaba ese acompañamiento. Ha sido la terapia más corta que he tenido en mi vida, en la que me he sentido más ineficiente y sin embargo en la que logré hacer un cambio en la mirada de las cosas y por lo tanto las cosas para Jaime cambiaron. Esa es la manifestación máxima, pero máxima, de la gratitud. Esa es la manifestación que quiero que tú empieces a desarrollar como una habilidad. Seguramente, y no me cabe duda, dado todo lo difícil que ha sido el tránsito de estos tiempos, claramente te faltan muchas cosas a todos. No solo personas, vínculos, estabilidad, tranquilidad, poder respirar profundo, a lo mejor hasta contacto con la naturaleza, que es una de las cosas que los latinos manifiestan necesitar después de la pandemia. Pero quiero que pidas la capacidad en ti de mirar distinto. Pídela al universo, a tu capacidad mental o afectiva, para que puedas hacer un poco el trabajo de Jaime. Piensa que si tú tienes la capacidad de ver, como también tengo yo, ese regalo, debiéramos haber entregado el doble de cuadernos, ¿o no? Porque nosotros vemos y tenemos, por lo tanto, el talento maravilloso de apreciar belleza que está todo el día ahí, como diría una amiga, como energía disponible. Tú la tomas o la dejas, pero que de una u otra manera te está entregando la posibilidad de que esa situación, que en la primera habilidad con la conciencia y el despertar de aquellas situaciones que te quitan paz, pudieras empezar a cambiar de forma de dirigir. Es como cambiarte los lentes y empezar a mirar distinto. Bueno, entramos a la tercera habilidad que necesitamos para estar, que es la confianza. No podemos desarrollar gratitud ni forma de mirar estas situaciones que nos hacen perder la calma sin confiar. Entonces, ahí la pregunta es obvia. ¿En qué confías? ¿En Dios? ¿En el ser humano? ¿En la naturaleza? ¿En Mercurio retrógrado? ¿En lo que tengas ganas?
pero necesitamos confiar, porque la confianza en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, evidentemente es lo que nos va a permitir respirar profundo y desarrollar o potenciar al máximo tal vez estas habilidades que te estoy contando. Cuando descubras en qué confías, vas a poder desarrollar la cuarta habilidad. Y esa cuarta habilidad es el fruto de la confianza, que es la paciencia. Cuando yo te pregunto qué es ser paciente, tú me vas a decir, bueno, es el acto de esperar. Y yo te diría que sí. Pero a pesar de que todo el mundo puede esperar algo a lo largo de su cotidianidad del día o después de toda esta crisis que hemos vivido, no todo el mundo tiene paciencia. ¿Y sabes por qué? Porque la paciencia no es el acto de esperar, es el acto de la buena espera. Y para esperar bien hay que confiar. Mira, si estás en la fila de un banco y hay 10 personas adelante tuyo que avanzan con lentitud hacia la caja, ¿qué te va a hacer esperar de buena forma? Confiar en que el cajero está haciendo el mejor de los esfuerzos. Si yo siento que el cajero es un inepto o alguien absolutamente ineficiente y no confío en cómo está trabajando, te quiero decir que te va a costar esperar muchísimo esas 10 personas que están delante tuyo. Si estás en tu auto y tienes el privilegio de tener uno y hay un taco gigante, una congestión vehicular enorme, ¿qué te hace no tocar la bocina? Confiar en que todos los carros o autos que están delante tuyo están haciendo lo posible por avanzar, que tienen las mismas ganas de llegar al lugar que van que tú y que por lo tanto apenas se puedan mover, lo van a hacer. Entonces, de una u otra forma, claramente es importante confiar para poder esperar. Por eso que el paciente confía en el médico y se entrega a lo que ese especialista de una u otra manera le va a entregar como información sobre su salud. Por lo tanto, desarrollar estas dos últimas habilidades es central para estar en armonía, en calma, porque seguramente te está tocando esperar muchas cosas. Resultados, conversaciones, conclusiones acerca de tu vida que de una u otra manera te llevan por ahí a estar inquieto y con mucho ruido interno. Bueno, pasamos a otra habilidad, porque tú no llegas a esta oportunidad gratuita que tienes de escuchar esta información en blanco, ¿no? Seguramente antes de esta situación en la que estamos compartiendo ya te ha tocado transitar por situaciones que te han hecho perder la calma, que te han hecho conectarte con el dolor, ojalá no con el sufrimiento, porque el dolor es absolutamente inevitable, el sufrimiento es opcional en la medida que decides no aprender de aquella experiencia. Llegaste ya con habilidades desarrolladas. Bueno, te quiero pedir en este punto que las recuerdes. ¿Cómo transitaste aquellas situaciones difíciles? A lo mejor lo hiciste desde el humor, a lo mejor desde la ironía, a lo mejor desde la fe, a lo mejor desde la contención emocional de tus familiares o amigos, y ya tienes esas habilidades. Quiero que las recuperes todas. Quizás son mucho más que estas 7 y a lo mejor, y por qué no, mucho más profundas y sabias. Vuelve y recuerda aquella situación o aquellas situaciones que desde pequeña o pequeño te ha tocado transitar, la muerte de tu abuela o de tu abuelo, la pérdida de una mascota, el asalto que tuviste en algún momento en tu casa o en tu carro y que te llevó a tener que sacar de no sé dónde recursos internos para poder transitar esa situación. Bueno, recuerda todas esas habilidades porque se suman sin duda a estas 7 que te estoy tratando de regalar desde lo más profundo de mi corazón. Y ahí llegamos a otras 2 habilidades que las junté en una sola y que nos permiten poder de una u otra forma trabajar todas las que te he dicho anteriormente. Estas 2
se llaman aceptación y flexibilidad. Y aquí quiero hacerte un énfasis. ¿Qué es aceptar? Porque hay una confusión muchas veces en que cuando se acepta es parecido al adaptarte. Adaptarse es como meter un círculo en un cuadrado. Lo puedes hacer, pero lo vas a hacer a la fuerza. De hecho, te pido que cierres los ojos en este instante y digas: yo me estoy adaptando a esta situación difícil. Te aseguro que si tienes un buen contacto con tu cuerpo, naturalmente ese cuerpo se va a tensar, porque detrás o escondido de la palabra adaptación siempre hay un esfuerzo. La adaptación siempre requiere algún grado de resistencia. Es como la palabra tolerancia, que si me conoces hace años sabes que no la soporto nada, porque la palabra tolerancia, que es uno de los grandes problemas de nuestras crisis sociales en el mundo hispano, lleva implícita rabia escondida. Por eso que las crisis sociales las hemos tenido en forma tan profunda, porque nunca nos hemos aceptado genuinamente. La tolerancia se agota, porque como está centrada en la rabia, esa energía a la larga se debilita dentro de ti y por lo tanto nunca terminas de aceptar, porque la aceptación radical es basada en el amor, es en el entender que tienes un espacio de control muy, muy pequeño. ¿Y sabes cuál es ese espacio de control? Que sí es obligatorio y que sí lo tienes que trabajar todos los días. Tu único espacio de control es el cómo eliges vivir lo que estás viviendo. Es esa sensación de poder entender que lo de afuera no es controlable por ti, que lo único que sí es controlable, y hoy más que nunca después de la pandemia aprendimos que no éramos dueños del tiempo. Es algo que tú y yo sentíamos antes de esto, donde podíamos planificar, proyectar y decir la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, y hoy lo volvemos a decir, pero con cierta cautela. Incluso te diría que en muchas personas eso ya se dice con cierto miedo o incluso con tiempos verbales condicionales, donde empezamos a decir, bueno, vamos a ver si resulta. En una de esas, ojalá pudiera, con una sensación de temor en este manejo del tiempo que indudablemente nos lleva a sentir cierto grado de incertidumbre consciente. Por lo tanto, la aceptación es una rendición, pero no es una resignación, que es otra de las confusiones con este concepto. No es tirar la toalla, como se le llama permanentemente, y tampoco es aflojar y rendirse para no hacer nada. La aceptación es un proceso absolutamente activo, es un proceso que te lleva a trabajar tu actitud desde que despiertas en la noche hasta que te acuestas. Por eso es que después de la pandemia, al desmoronarse la ilusión del control, desaparecen 3 palabras del diccionario para que de una u otra forma puedas trabajarlas mejor. Desaparece la palabra controlar, manejar y enfrentar. Entonces te voy a pedir que estas 3 palabras no las nombres más. Y quizás te dan ganas de preguntarme, como me ha preguntado mucha gente en esta investigación, ¿qué hago? ¿Cómo controlo mi ansiedad o cómo enfrento a mis hijos? Yo te voy a pedir que cambies la palabra. Nunca te olvides que las palabras generan realidades, y la palabra controlar, enfrentar y manejar, que son las que te estoy pidiendo no usar más, se fundieron en una sola, que es la palabra transitar. Entonces la frase quedaría como: ¿cómo transito por mi ansiedad o cómo transito en esta dificultad comunicacional con mis hijos? De hecho, te voy a regalar una información extra. La palabra transitar, que si tú cierras los ojos en este minuto y dices, y trata de hacer el ejercicio conmigo, yo voy a controlar el día de hoy, a mí automáticamente, y espero que a ti también te pase, se te va a tensar el cuerpo, particularmente la panza o el plexo solar, como prefieras llamarlo. En cambio, puedes respirar profundo un par de veces y decir, yo voy a transitar el día de hoy. Y automáticamente ese plexo solar se va a relajar, irradiar desde una luz distinta y te va a hacer sentir
que ese tránsito empieza cuando despiertas y termina cuando te acuestas. Es solo transitar y nunca ha sido más cierta la frase de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, como prefieras, del solo por hoy o un día a la vez. Ese tránsito es solo diario, ya no podemos controlar más allá que el día de hoy, y como no podemos, entonces transitamos por el día sin pretender ninguna otra cosa que no sea ir aceptando aquello que sí puedes manejar, que es tu actitud, y entendiendo que no controlas nada de lo que hay afuera. Y para eso, para aceptar radical y genuinamente, bueno, requieres de otra habilidad que te dije al principio que las había unido en una sola porque dependen una de otra, que es la flexibilidad. Esta habilidad debe ser de las más importantes de aplicar en esta nueva era o de aquí en adelante, donde tenemos que entender que lo único permanente es lo impermanente, como dicen los budistas, o entender que lo único constante es el cambio, y que si no tienes la capacidad de entender que si tenías planificado una cosa a una hora, por alguna razón se suspendió y te implica cambiarlo para otro día o para otro horario, si no eres flexible en eso, entendiendo, por supuesto, que al principio de ese cambio siempre va a haber una resistencia, claramente de una u otra forma vas a ser capaz de ir aceptando las situaciones de una manera distinta. Estas dos habilidades de aceptación y flexibilidad, yo te diría que se asemejan a la filosofía del bambú, que te recomiendo leer los libros que estudian eso. El bambú tiene una gracia maravillosa, que es que tiene raíces muy profundas que le permiten crecer en forma erguida, pero al mismo tiempo resistir huracanes. Se mueve con una flexibilidad impresionante, donde esas raíces profundas, que es tu historia, tus habilidades y todo lo que estamos intentando compartir en esta oportunidad, te puede permitir moverte con un huracán, transitar por una tormenta sin perder la calma. Y eso es un gran tesoro para tu vida. El tener flexibilidad, de entender que no todo ahora es como quieres, que no tienes todo lo que necesitas, pero a pesar de esas carencias puedes vivir en abundancia agradeciendo, que era la segunda habilidad. Todo aquello que tienes sin duda te va a permitir llegar a un estado de paz y de equilibrio maravilloso. Y terminamos con una séptima habilidad, que es la que te permite poder trabajar todas las que te mencioné anteriormente, que es el orden. Qué curioso, ¿no? Fíjate que en esta investigación apareció un bloque de varias habilidades juntas, de las cuales tenemos naturalmente una resistencia, que es orden, disciplina, planificación y fuerza de voluntad. Y yo te diría que automáticamente en ti, cuando yo te digo disciplina o te digo orden, sobre todo si has transitado en un país que vivió las dictaduras, naturalmente en tu inconsciente la palabra disciplina tiene que ver con subordinación y absolutamente con pérdida de libertad. Y sin embargo, nadie es más libre que alguien planificado. Nadie es más libre que alguien que ordena. Y fíjate que hoy esta característica de orden es una característica que a nivel mundial, de acuerdo a lo que he trabajado en mis grupos de trabajo, se transforma en una condición de salud mental. Y no me refiero solo a un orden interno, también externo. Fíjate que planteábamos en la investigación que las personas hoy debiéramos, por conciencia, nunca dejar platos o vajilla sucia en la cocina por la noche. No porque sea importante lavarlas en la noche, sino por un concepto que yo diseñé en la investigación que se llama higiene mental y que tiene que ver con que cuando te despiertes en la mañana necesitas ver tu cocina limpia y por lo tanto partir el día desde ese orden. Lo mismo te digo con el hacer tu cama. Nunca vendió más libros Mac Raven, un autor americano que es militar y que escribió Haz tu cama o Hace tu cama, y muestra
todos los beneficios, incluso para la depresión, que produce el ser protagonista de hacer tu cama todas las mañanas. También, justamente por lo mismo, hoy se han hecho tremendamente famosos los que se llaman ritos madrugadores, que incluyen, por supuesto, el hacer tu cama, que incluyen ciertos aspectos de la higiene mental. Tampoco nunca se vendieron más libros de David Charman, que habla sobre el club de las 5 de la mañana, que por supuesto él está en Florida, en Estados Unidos, y es muy fácil despertar a las 5 de la mañana con una temperatura maravillosa y con una luz además irradiante que tiene todo Centroamérica. Yo intenté tratar de aplicar esto a América del Sur porque dentro de Centroamérica existe una mujer que se llama Nadia Abado, que creó lo que se llama el Club de los Madrugadores, que es una adaptación al mundo latino de este club de las 5 de la mañana que Charman plantea en algún momento. Yo aún hablando con Nadia, que es muy cercana a mí, le decía, para América del Sur es muy complicado. Primero porque a las 5 de la mañana la gran mayoría del tiempo tenemos poca luz, generalmente mucho frío durante casi todo el año. Y además somos países pobres donde hay mucha gente que se levanta a las 5 o 4 de la mañana para tomar medios de transporte público de muy baja calidad que les va a impedir hacer lo que Charman plantea. Les cuento lo que dice él. Él dice que este club de las 5 de la mañana parte a las 5 con 3 grandes ritos que duran 20 minutos cada uno. El primero es meditación y oración. El segundo es ejercicio fuerte o liviano, de acuerdo a cómo puedas hacerlo. Y el tercer bloque de los 20 minutos es para planificar tu día. Él plantea, y con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo con esos conceptos, que en la medida que te cumples a ti primero, es mucho más fácil empezar a cumplir las obligaciones cotidianas. Y él plantea que justamente se parte a las 5 de la mañana porque no vas a recibir ni mensajes, ni WhatsApp, ni te vas a tener la tentación de prender la televisión porque nada funciona aún a esa hora. Sin embargo, en América del Sur, practicar estos ritos madrugadores no es fácil. De hecho, yo sé que hay gente, por ejemplo, en Argentina y también en Chile, que está metido dentro o que forma parte de uno de los tantos grupos de Nadia sobre el Club de los Madrugadores. Pero creo que es muy difícil practicarlo a nivel masivo dentro de la población. Se requieren ciertas condiciones de vida que te permitan poder levantarte tranquilamente a las 5 de la mañana y ejecutar estos 3 bloques. Yo diseñé algo mucho más simple, donde en el fondo da lo mismo a la hora que te levantes. Lo que importa es que te cumplas a ti mismo primero, que no tomes el celular apenas despiertes, que sí dediques unos minutos a meditar o a rezar, lo que a ti te parezca, para poder conectar tu cuerpo astral hacia lo superior, que ojalá puedas hacer ejercicio. Yo lo empecé a hacer durante mucho tiempo, ya vas a saber cómo, pero ahora lo tengo suspendido por temas de salud y de alguna manera dedicarle a la descarga y después a planificar el día. Hay mucha gente que me ha dicho, y me parece que tiene mucho sentido, que esa planificación la pueden hacer la noche anterior. Y me parece perfecto, siempre y cuando sea una planificación racional, con pocos desafíos dentro del día, porque si no, siempre vas a terminar la jornada con una sensación de frustración amarga que no te lleva a ningún lado. Por lo tanto, de una u otra forma, este orden que tiene que partir dentro de la mañana con estos llamados ritos madrugadores o este concepto de higiene mental, te permite, por ejemplo, que si estás haciendo teletrabajo y eres de los que se quedó en la casa trabajando y no volvió a la oficina, esa mesa del comedor, que es lo que generalmente se usó durante la pandemia para trabajar, para estudiar, para comer, para cortar cartulina, para hacer un montón de cosas, al terminar el día, tiene que quedar otra vez establecida como mesa de comedor. No por el acto de que quede ordenada en la noche, sino que por la higiene mental que te produce en la mañana ver esa mesa absolutamente limpia para empezar tu jornada de nuevo. Y ese orden que se produce de afuera
y que es bien poco manejable y controlable porque estamos clarísimos que afuera de nosotros hay un caos, y hay un caos medioambiental, hay un caos político y social, hay un caos de organización social. Tú ya debes haber percibido el mal humor de la gente, la rabia incontenida, que frente a una acción muy leve la reacción es absolutamente desproporcionada, donde es muy poco lo que podemos hacer. Claramente nuestro gran poder hoy está en el mundo interior, está en ordenarte por dentro, porque lo de afuera no tienes control. Por lo tanto, ese orden interno que te da armonía, tranquilidad y calma, te lo permiten estas 7 habilidades. Estas 7 habilidades que te entrego y que además te permito y te pido por favor que busques todas las habilidades que yo no he mencionado, pero que forman parte de tu historia y que sin duda las vas a volver a usar. Por ejemplo, yo te puedo decir que una de las habilidades que me ha ayudado mucho a transitar situaciones difíciles y a recuperar la armonía es la fe. Y también el sentido del humor. Me río mucho de mí, entonces eso también permite que en situaciones muy dolorosas el aprendizaje lo logre rescatar a través del sentido del humor. Tú sabrás, porque te conoces y porque te aceptas y supongo que te quieres, que de una u otra manera todas esas habilidades siguen estando a tu disposición y que junto a estas 7, que te vuelvo a repetir, primero aceptar y reconocer, despertar y tener conciencia de cuáles son las situaciones que te han hecho perder la calma, aquellas inesperadas y aquellas que lamentablemente te acostumbraste a vivir como normales, pero que no lo son. La segunda habilidad es la gratitud y ahí nunca más te vas a olvidar de Jaime para poder aplicar este ejercicio y esta habilidad en forma constante y cotidiana. Después estaba la confianza, que es clave para poder tener la cuarta habilidad, que es la paciencia. Acuérdate que la paciencia es la conducta de la buena espera. No es simplemente el acto de esperar. Y para esperar necesitas confiar. Después de eso te pedí que recuperaras todas las habilidades con las cuales llegas a este maravilloso momento en el que nos encontramos. Recupera esas habilidades y empieza a usarlas hoy de nuevo para volver a recuperar la paz. Después te hablé de la aceptación, que no es adaptación ni resignación, y te hablé de la flexibilidad, habilidad tremendamente necesaria para poder vivir los tiempos que corren. Y terminé estas habilidades hablándote del orden, ese orden que hay que tener internamente, obligatoriamente todos los días, para desde ahí poder llegar a tener un orden externo en lo que puedas de alguna manera transitar. Acuérdate que te dije que la palabra tránsito es una de las palabras que tienen efectos neuronales en nuestro cerebro, que con solo evocarla puedes sentir tranquilidad porque aumenta tu conexión de los neurotransmisores. La otra palabra que tiene ese mismo mérito es la palabra calma. Solo la puedes evocar y muchos de ustedes ahora están suspirando porque no lo pudieron evitar, porque basta decir quiero calma, necesito calma o estoy en calma para que salga aire y te limpies por dentro. Esa es otra palabra que aumenta tu conexión de neurotransmisores en el cerebro y con solo evocarla, ni siquiera decirla, te produce un estado de bienestar. Y hay otras dos que te voy a regalar que están fuera de este contenido, pero que seguramente te van a servir mucho, que son 2 palabras a las cuales les llaman palabras mágicas que te producen lo que se entiende por frecuencia cero. Es como resetear el cerebro. Y esas 2 palabras son suelta y confía. Mira, yo he estado muy y gravemente enferma, y muchos de ustedes lo saben. Todo el año pasado tuve un trastorno de burnout o enfermedad de los cuidadores o agotamiento severo mezclado con un trastorno hormonal severo que me llevó a tener una alteración cardíaca. Yo no les puedo explicar la cantidad de veces que durante todo el día yo repetía y repetía el suelta y confía para resetear mi cerebro, pero nada hubiera podido conseguir en mi capacidad de sanación, que hasta el día de hoy no es completa,
porque esa alteración cardíaca que se repitieron en 2 grandes crisis generaron un problema en la cadera y en la redistribución de irrigación sanguínea dentro de mi cuerpo. Objetivamente no lo podría haber hecho sin estas 7 habilidades que te entrego. Por eso es que estoy tan segura, junto con cómo apliqué estas habilidades en la investigación. No menor, investigación que por lo demás fue premiada por la Fundación de la Felicidad del 2020, que depende de Naciones Unidas. Es el premio más grande y mundial que yo he recibido, que comparto con una india que defiende los derechos de las mujeres en ese país, y nunca un premio o un reconocimiento me había salido tan caro, porque después de haberlo tenido, se supo en América Latina esto que en algún momento te conté al inicio de esta conversación, algo que yo tenía oculto como sagrado, porque además siempre lo he hecho gratuito y porque me parece que era muy privado para la gente que me permitía hacerlo, que es acompañar procesos de muerte. Con el reconocimiento que por supuesto Naciones Unidas sabía que yo hacía, no entiendo cómo, pero es Naciones Unidas, me vino una avalancha o un tsunami de gente pidiéndome contención en procesos de muerte, que llegué a contener alrededor de 800 muertes al mes. Eso, por supuesto, obviamente, al no saber cuidarme, ya vamos a hablar de eso, claramente llevó a esta enfermedad que hoy te describo. Sin embargo, te puedo asegurar que esta enfermedad no hubiera sido posible de vivir en tranquilidad, en calma y armonía si no hubiera trabajado todas estas habilidades. Por eso que estoy tan segura y tan confiada a que puedas de una u otra manera, estando en la situación que estés, donde te sientas derrotado o derrotada, donde sientas a lo largo del día que no eres capaz de poder transitarlas, solo con el intento vas a poder hacerlo. Y tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que esto es muy difícil de hacer en plenitud todos los días. Te va a costar mucho, requiere un proceso de despertar y de mucha conciencia interior. La buena es que por donde entres al circuito, enciendes el resto. Si entras por la gratitud, automáticamente vas a trabajar la aceptación, la confianza, la flexibilidad. Te vas a poner más ordenado, vas a poder recuperar tus habilidades anteriores y de una u otra manera vas a poder reconocer cuando esa calma, esa armonía y esa tranquilidad se pierde. Así que también te quiero decir que no te vas a graduar de esto. Esto es un ejercicio cotidiano, es como si te entregara un cofre o una cajita donde están todas estas habilidades y cada vez que pierdas la calma, la tranquilidad o la armonía, vayas a esta cajita a decir, a ver, ¿qué habilidad no estoy practicando que me enseñó la Pilar? Vas a descubrir que hay una, seguro, que no están pirando. Por eso siempre parte en estas 7 que te di, más todas las que tú ya tienes, por la que te cueste menos. A mi humilde opinión, es mucho más fácil partir por la gratitud y desde ahí encender el circuito. Pero tú puedes tener otra, a lo mejor te cuesta mucho menos la confianza y la paciencia. Parte por ahí y desde ahí inicias el circuito hacia las que te cuestan más. No te compliques la vida siempre partiendo desde la habilidad más difícil o incluso pensando, ahora que me escuchas, ¿cuál es la que más me cuesta? No, míralo al revés, hazte fácil y disfrutable este camino. Míralo simplemente desde la conciencia de decir, ¿cuál me cuesta menos? Agarrar esa habilidad y desde ahí activar todas las otras. Sin duda te ha pasado o sientes al escucharme que no estás segura o seguro de que aplicando estas habilidades vas a lograr vivir aquellas situaciones difíciles de forma fácil, expedita y tranquila. Empieza a practicarlo, no me creas. Simplemente compruébalo y te vas a poder dar cuenta, igual que mucha gente, que vas a poder hacerlo. Yo te aseguro que estas habilidades que te entrego, si eres despierta y consciente y quieres aumentar tus niveles de conciencia, que siento yo que es mi gran misión en este plano de vida que estoy transitando, despertar tu conciencia, en ese momento vas a poder de una u otra forma llegar a sentir que puedes vivir esa situación complicada,
esa situación difícil de una manera diferente. Mira, hay mucha gente como tú que estaba en el mismo lugar que tú estás ahora, que llegó a lugares que no se imaginaban aplicando estas 7 habilidades. En ese instante pudieron sentir que tenían herramientas para vivir esa situación dolorosa. Si yo te prometí desde el principio que no te iba a quitar tus dolores, pero sí te iba a enseñar a cambiar la forma de mirarlos. Quiero que puedas escuchar a personas que han transitado igual que tú, que estaban en el mismo lugar que tú, ese lugar oscuro, pesado, que te costaba poder caminar y que llegaron a lugares inimaginables con estas 7 habilidades. Quiero que escuches esto. Hola, mi nombre es Patricia, soy chilena y te quiero contar mi experiencia en los talleres con Pilar Sordo. Conocí a Pilar, como muchos de ustedes, luego tuve la oportunidad de conocerla en persona. Ella me invitó a uno de sus workshops y comencé a tomar diferentes temas. Frente a una situación muy compleja, muy dolorosa en mi vida, complementé mis terapias que ya tenía con los talleres de Pilar Sordo. Tomé 2 grupos, el de amor propio e hijos. Son grupos muy pequeños donde podemos hablar, escucharnos, donde Pilar nos ayuda a transitar nuestro proceso desde la gratitud y te da muchas herramientas para poder seguir en tu proceso. Hoy tengo la claridad de la importancia del despertar. Después que te conoces, te aceptas, luego te cuidas y finalmente te proteges. Te invito a participar en uno de los workshops y talleres de Pilar Sordo. Tú eliges el que quieres. Te mando un abrazo. Hola a todos, soy María Graciela de Asunción, Paraguay. Conozco a Pilar Sordo a través de sus libros y porque la sigo en las redes sociales. Fue muy importante y lo es hasta hoy todo lo que Pilar transmitió a través de las redes, sobre todo en estos 2 años tan difíciles que nos tocaron transitar con motivo de la pandemia. Compartió con nosotros sus experiencias, su conocimiento, a través de historias diarias que las alzaba al Instagram. También organizó live con diferentes profesionales de varios países que compartió con su comunidad. Armó workshops mensuales vía Zoom, en donde tratamos temas muy interesantes, entre ellos amor propio, los cuentos que me cuento, pareja interna y merecimiento. Organizó grupos de trabajo vía Zoom con reuniones cada 15 días, dándole temas puntuales a cada uno de ellos, como por ejemplo, amor propio, hijos, desarrollo personal. Querida Pilar, gracias por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos acompañaste, por tu sencillez, por tu inmensa generosidad, porque transmitiste todas tus experiencias con tanto amor y fuiste una compañía para todos nosotros, que lo sos hasta el día de hoy. Bueno, con toda esta información, con los 13 módulos, con los 6 de amor propio, con los 7 de duelos, más toda la información adicional que después de cada módulo vas a recibir, donde hay muchas preguntas para que respondas, donde hay libros que te recomiendo leer para profundizar aún más en cada uno de los conceptos, te invito a poder aprovechar esta hermosa oportunidad de para toda la gente que está participando en esto y que vamos a mantener durante algunos días, hay un 50% de descuento para tomar esta travesía de la paz. Puedes apretar aquí el link y vas a obtener directamente en una plataforma muy segura toda la información que necesitas acerca del curso y por supuesto todos los contenidos adicionales. Intenta no perdértelo, invierte en ti. Yo te aseguro que después de 30 años de profesión te puedo dar la certeza de que estas 2 grandes áreas de la psicología o 2 procesos que vas a tener que vivir en tu vida de una u otra forma van a poder cambiarte la vida junto, por supuesto, con las habilidades que ya te acabo de mencionar. Así que aprieta el link y espero verte muy pronto en el curso donde vamos a poder crecer y compartir juntos en este acompañamiento que tú diriges porque es 100% online y donde tú vas al ritmo que necesites o que te guste. Yo te recomiendo ir de a poco para que vayas digiriendo todos estos conceptos, al igual como te pedí ir de a poco en las habilidades que
acabamos de contar. Así que nada, ahora me despido agradeciéndote que me permitas y que me hayas permitido también entrar a tu corazón. Te juro que lo hice con todo el amor del mundo y espero poder verte pronto en ambos cursos para poder tener este piso firme donde ya la vida no nos tire, sino que solo nos mueve un poco para transitar situaciones complicadas. Vamos a trabajar de fondo cómo llegar a obtener armonía, tranquilidad y calma. Así que te espero en el curso. Gracias por la participación y nos vemos ahí.